El rugido de las máquinas mezcladoras y los martillazos retumbaban en la construcción. Hombres sudorosos, con cascos amarillos, subían y bajaban andamios cargando varillas y cemento. Don Ernesto Villaseñor, dueño de Medio Imperio Constructor, descendió de su camioneta negra blindada con la misma seriedad que siempre. Nadie lo saludaba sin nerviosismo, ese hombre era ley, poder, y también miedo. Pero aquel día algo lo quebró. De pronto, entre el grupo de obreros, sus ojos se clavaron en un joven. Un muchacho de mirada firme, piel morena tostada por el sol, y rasgos que le hicieron sentir como si el aire le faltara. Ernesto se llevó la mano al pecho. «Dios mío, no puede ser», susurró con un hilo de voz. El obrero levantó la vista, y en ese instante el tiempo se detuvo. El mismo rostro. Los mismos ojos. La misma sonrisa de su hijo, aquel hijo que había enterrado 8 años atrás, tras un accidente de auto que lo destrozó todo. Los papeles que llevaba Ernesto cayeron al suelo. El millonario, temblando, retrocedió un paso. «Gabriel», murmuró con la voz quebrada. El joven, confundido, se quitó el casco. «Perdón, señor». ¿Me hablaba a mí? Pero Ernesto ya no escuchaba nada. Todo su mundo se tambaleaba. Frente a él estaba su hijo muerto, vivo, trabajando como un simple obrero. Si te está gustando esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. En la vida existen heridas que el tiempo jamás logra cerrar, pérdidas que dejan un vacío imposible de llenar. Don Ernesto Villaseñor lo sabía demasiado bien. Millonario, dueño de constructoras y fábricas, respetado y temido por muchos, pero vacío por dentro. 8 años atrás, había enterrado a su único hijo, Gabriel, tras un trágico accidente de auto. Desde entonces, su corazón se volvió de piedra. Hasta que un día, el destino decidió enfrentarlo con lo imposible. El ruido ensordecedor de martillos y máquinas mezcladoras retumbaba en una gran construcción. Entre el polvo y el sol ardiente, decenas de obreros levantaban paredes, cargaban varillas y movían cemento sin descanso. Ese día, don Ernesto descendió de su camioneta blindada. Traje oscuro, mirada dura, pasos firmes. Los ingenieros se apresuraron a mostrarle planos y avances, pero él no los escuchaba. De pronto, su mundo se detuvo. Entre los obreros, un joven con casco amarillo levantó la vista. Ernesto se quedó helado. Sintió que el aire le faltaba, que la sangre abandonaba su cuerpo. Era el mismo rostro. Los mismos ojos. La misma sonrisa de su hijo Gabriel, aquel que había muerto. Gabriel. Los papeles se deslizaron de sus manos al suelo. El obrero frunció el ceño y, confundido, preguntó. «Perdón, señor». ¿Me hablaba a mí? Pero Ernesto no respondió. Estaba en shock, mirando lo imposible. Esa noche, encerrado en la soledad de su mansión, no podía dejar de pensar en aquel joven. Caminaba de un lado a otro, golpeando el escritorio con furia. No puede ser una coincidencia. No lo es. Los días siguientes volvió a la obra una y otra vez. Observaba al muchacho a escondidas. Se llamaba Mateo, tenía 23 años, y hasta su manera de sonreír era idéntica a la de Gabriel. Ernesto comenzó a obsesionarse. Era como ver a su hijo resucitado, y al mismo tiempo, sentir que el dolor lo estaba volviendo loco. Finalmente, decidió enfrentarlo. Lo llamó a su oficina. «Dime, muchacho, ¿de dónde eres? ¿Quiénes son tus padres?» «Mis padres son humildes, señor, pero debo decirle algo, fui adoptado de pequeño. Nunca conocí a mis padres biológicos». Las palabras retumbaron como un trueno en el corazón de Ernesto. Esa noche, los recuerdos lo atormentaron. Veía el rostro de Gabriel, su risa, los momentos compartidos. El accidente que le arrebató la vida. Lágrimas que había escondido durante años escaparon de sus ojos. Pero junto al dolor, algo nuevo había despertado, esperanza. Movido por la desesperación, contrató a los mejores investigadores. Les ordenó rastrear el pasado de Mateo. Los informes llegaron semanas después, y lo dejaron en shock.
Mateo había nacido el mismo día que Gabriel. En el mismo hospital. La verdad era brutal. Gabriel no había sido hijo único. Mateo era su hermano gemelo. La madre de Gabriel, temerosa de la dureza de Ernesto, había ocultado la verdad. Entregó al segundo bebé en adopción. Ernesto sintió rabia, culpa y alivio al mismo tiempo. No sabía si maldecir al destino o agradecerle por haberle devuelto a un hijo. Decidió contárselo todo. Una tarde, citó a Mateo en su mansión. Mateo, necesito decirte algo que cambiará tu vida. ¿De qué se trata, señor? No eres un extraño para mí. Eres mi hijo. ¿Cómo dice? Eso no puede ser cierto. Ernesto le mostró pruebas, documentos, fotos, registros del hospital. El joven temblaba mientras escuchaba cada palabra. ¿Quiere decir que Gabriel, ese hijo suyo, era mi hermano? Tu gemelo. Mi Gabriel. Perdí a uno, pero el destino me trajo al otro. Pero lejos de abrazarlo, Mateo retrocedió. No. Usted no puede venir a cambiar mi vida de un día para otro. Mis padres adoptivos son mi familia. No me pida que lo acepte como si nada hubiera pasado. Ernesto quedó destrozado. Había esperado un abrazo, pero recibió un rechazo. Días después, un investigador le entregó una carta antigua, escrita por la madre de Gabriel. En ella confesaba la verdad, que había entregado a Mateo porque temía que Ernesto, cegado por la ambición, no lo aceptara. La carta era un puñal en el corazón, pero también una llave. Mientras tanto, Mateo sufría en silencio. Amaba a sus padres adoptivos, pero las pruebas eran irrefutables. ¿Quién era realmente? ¿El humilde obrero que siempre había sido, o el hijo perdido de un millonario? Sus compañeros notaron su tristeza. Mateo, ¿qué te pasa? No eres el mismo de antes. Descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Finalmente, volvió a la mansión. Encontró a Ernesto esperándolo con la carta en las manos. Tu madre quiso protegerte. No fue tu culpa, no fue mía. Fue el miedo lo que nos separó. ¿Y ahora qué? ¿Quiere que lo llame papá? Un silencio doloroso se apoderó de la sala. Días después, Ernesto tomó una decisión inesperada. Fue hasta el barrio humilde donde vivían los padres adoptivos de Mateo. Se presentó con respeto, sin arrogancia, y les agradeció por haber cuidado de su hijo cuando él no pudo hacerlo. Ese gesto humilde lo cambió todo. Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente y lo abrazó. No sé cómo llamarlo todavía, pero quiero darle una oportunidad. El millonario que durante años había sido frío y duro volvió a sonreír. El joven que siempre se sintió incompleto, encontró no una, sino dos familias. Ese día, la tragedia dio paso a la redención. Porque donde hubo dolor, ahora había esperanza. Y donde hubo pérdida, ahora había un nuevo comienzo. La vida a veces parece cruel, pero también sabe sorprendernos. Porque incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. ¿Qué harías tú si un día ves frente a ti a alguien idéntico a un ser querido que perdiste hace años? Escríbelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te gustan este tipo de historias comparte, para que llegue a más personas. También suscríbete al canal. Toca la campanita y puedes darnos un like. Gracias.